la resurrección. Hace un momento, cuando iniciábamos nuestro servicio, hice mención de hablar acerca de la importancia de la resurrección de nuestro Salvador, aprovechando que pues nos han enseñado durante siglos ya que en este tiempo se celebra o se conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera preguntar entonces, ¿por qué anunciar, por qué celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la razón, cuál es el clímax por el cual la iglesia debe anunciar, debe celebrar la resurrección del Señor Jesucristo? Y yo quisiera pues mencionar lo siguiente para que lo tengamos claro. La iglesia debe anunciar y celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque es algo real. No se trata de una leyenda como algunos quieren hacerlo ver y hacerlo creer. De hecho, hay programas de televisión donde dice leyendas, ¿cierto? Leyendas de la Biblia. Y la Biblia no contiene ni una sola leyenda. Todo lo que la Biblia contiene es real. Es la historia de cómo Dios ha venido trabajando con la humanidad. Y ahí está plasmado en la Biblia para que nosotros conozcamos a ese Dios bueno. Por eso la Biblia no contiene leyendas, la Biblia no contiene mitos tampoco, ni son cuentos. Es algo real lo que dice la Biblia acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco es ficción. A veces se le pone ficción a la realidad. Pero con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no hay nada de ficción. Es 100% real todo lo que la Biblia nos presenta acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ni tampoco es lo que temían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y todo el concilio, todo lo que tenía que ver el ente religioso de la época. Porque aún después que el Señor Jesucristo murió y fue sepultado, no pudieron estar tranquilos los líderes religiosos de la época. Aún seguían ellos atormentados por nuestro Señor Jesucristo. Y si usted mira ahí en San Mateo capítulo 27, a partir del versículo 63 en adelante, va a encontrar que los sumos sacerdotes, los escribas y todos los del concilio fueron hasta Pilato y le dijeron: es necesario que coloques una guardia en la puerta del sepulcro y lo selles, no sea que vengan después sus discípulos, roben el cuerpo en la noche y digan que al tercer día resucitó. Y dice el versículo 64, manda pues, le dicen a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Claro, el Señor lo había anunciado ya, que Él iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Entonces ahora ellos se quieren asegurar de que Jesús no vuelva a salir de la tumba. Hombre, resucitó de entre los muertos el Señor. El Señor resucitó de entre los muertos. Nadie lo robó, nadie lo llevó, nadie lo traspuso, sino que Él resucitó de entre los muertos. Y temían los sacerdotes y los líderes religiosos que sus discípulos dijeran luego de hurtar el cuerpo que había resucitado de entre los muertos, pero no fue necesario. La guardia fue puesta allí, dice la Escritura. Pilato envió la guardia y se hizo uno a cada lado de la entrada del sepulcro y estaban vigilantes para que nadie fuera a hurtar el cuerpo del Señor. Pero sucedió de igual manera que el primer día de la semana se acercaron aquellas mujeres a buscar el cuerpo del Señor para ungirlo, y he aquí que la tumba estaba vacía, y ni siquiera la guardia se había dado cuenta de que el Señor había resucitado, que ya no estaba allí. Amados, este es el mensaje para hoy.
el cual también usted debe creer, el cual usted debe recibir en su corazón. Este es el mensaje. Dice primero los Corintios capítulo 15 versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hoy el Señor está en la gloria de Dios, sentado a la diestra del Padre, y su resurrección, escúchelo bien, es nuestra esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Por eso quiero compartir con ustedes el tema: la resurrección del Señor es nuestra esperanza de gloria. Si Cristo no hubiese resucitado, usted y yo no tendríamos ninguna esperanza de gloria, porque da igual la resurrección de su vida y mi resurrección va. Con la diferencia de que si Cristo no fuera nuestra esperanza de gloria, resucitaríamos, pero no para vida, sino para muerte. Porque la Biblia habla de la resurrección como algo que va a suceder en la vida de todo ser humano. Solo que unos resucitarán para vida, dice la palabra, y otros resucitarán para muerte. Por eso quiero insistir en lo que dije al comienzo. Este es el mensaje de hoy. Cristo ha resucitado de los muertos, y usted debe creer en ese mensaje para que pueda tener también esperanza de gloria. Ahora, mis amados hermanos, esta es la esperanza, escúchelo bien, de que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria, que Él resucitó para nuestra esperanza. Este es el mensaje que todos los hijos de Dios han aguardado desde el principio. Le diré lo siguiente: aunque muchos de nuestros antepasados no lo hayan entendido, no por eso dejaron de predicarlo. Y por la gracia de Dios, mediante el misterio que en otro tiempo estuvo escondido, pero que ahora se nos reveló, ahora se nos ha revelado a nosotros, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el misterio que estuvo escondido durante siglos. Mediante ese misterio revelado, Cristo es tu esperanza de gloria. Nosotros debemos esperar, confiar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió y resucitó, y ahora nosotros también entonces tenemos la promesa de que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también seremos resucitados con Él en nuestro cuerpo físico, porque en la realidad ya hemos muerto con Cristo y ya también con Él hemos sido resucitados. Pues si Cristo no resucitó, entonces el sacrificio en la cruz resultaría en fracaso y ya no tendríamos ninguna esperanza de gloria. Pero Cristo resucitó y nosotros también fuimos resucitados con Él. Usted puede mirar ahí en Colosenses capítulo 2. Versículo 12, dice la Escritura: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La Biblia está diciendo que nuestra resurrección ya fue un hecho, aunque nuestro cuerpo no lo ha experimentado todavía. Pero el día que creímos en Él, el día que recibimos a Cristo por la fe, se hizo real en nuestras vidas un acto divino, un acto espiritual. Fuimos sepultados con el Señor Jesucristo y también fuimos resucitados con Él. Por lo cual nosotros también aguardamos ese momento en que seremos transformados, hablando de este cuerpo físico. Seremos transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que nosotros, en su venida, cuando el Señor levante su iglesia, cuando el Señor resucite su iglesia, dice la palabra que le veremos tal como Él es, porque seremos tal como Él es. Levantará el Señor nuestro cuerpo ya dispuesto para poder recibirle en el aire, como dice la palabra, y estar con Él por los siglos de los siglos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Ahora, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, que
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue determinada con anticipación. No fue algo improvisado, sino algo que ya Dios había propuesto desde antes de la creación del mundo. El apóstol Pedro, cuando predicaba a los judíos en su primer discurso, en Hechos capítulo 2, versículo 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pedro no tenía otro propósito en su predicación a los judíos, sino hablarles de Cristo. De ese Cristo que ellos habían despreciado, como dice la palabra: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ellos no recibieron a Cristo Jesús. Por eso dice Pablo a los judíos que vosotros entregasteis y matasteis en manos de inicuos. A ese Cristo que entregasteis, a ese Cristo que matasteis por manos de inicuos, Dios le ha levantado, absuelto los dolores de la muerte. Resurrección. Esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya había sido anticipada por nuestro Señor, ya había sido anunciada también por nuestro Señor a través de los profetas, y no solamente a través de los profetas. El rey David, en uno de sus salmos, también está haciendo alusión a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Antes que se descomponga el cuerpo material, el Señor le levantará de la muerte, absuelto ya de los dolores de la muerte. Y eso es lo que nosotros hoy predicamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es una resurrección improvisada, algo que se dio de manera fortuita, sino algo que Dios ya había propuesto desde antes de la creación del mundo. El jueves pasado estábamos también meditando sobre el sacrificio de Cristo Jesús, y veíamos que el Cordero había sido ya dispuesto desde antes de la creación del mundo. Ese Cordero que daría su vida por usted ya había sido dispuesto desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese que fue dispuesto para morir también había sido ya dispuesto, ya había sido determinada su resurrección. Y esa resurrección fue efectuada de acuerdo a lo que Dios había ya propuesto o determinado. Por eso podemos decir que su resurrección fue efectuada tal cual como Dios lo estableció. Y la Escritura encontramos una y otra vez que su obra fue efectuada de acuerdo a las Escrituras, no improvisado, sino de acuerdo a lo que ya Dios había anunciado por sus santos en tiempos anteriores. En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, a lo que ya estaba escrito, tal cual así se dio la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 dice: y que fue sepultado también conforme a las Escrituras. El profeta Isaías en el capítulo 53 dice de qué manera iba a ser sepultado. Dice: mas con los ricos fue en su sepultura, fue sepultado. Y dice también en el versículo 4: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se efectuó de acuerdo a las Escrituras.
murió de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y resucitó de acuerdo a las Escrituras. La pregunta es, ¿en qué está entonces interviniendo aquí el ser humano? En nada. Todo ha sido una obra excelsa, perfecta, divina de nuestro buen Dios. Y en el versículo 20 del mismo capítulo que estamos leyendo, aquí en 1 Corintios 15, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y Dios ya lo había anunciado que resucitaría. Es el primero en resucitar. Pero quizás usted está pensando, bueno, ¿y entonces Lázaro? Y entonces allá en el Antiguo Testamento, cuando el profeta fue y oró por el hijo de aquella mujer que lloraba triste porque su hijo había fallecido. Y entonces, esa resurrección, ¿qué? La Biblia está hablando de que es primicia, que es el primero de los muertos, es decir, primero que ha resucitado absuelto de los dolores de la muerte. Es decir, primero que ha resucitado ya glorificado, ya dispuesto para vivir por los siglos de los siglos a la diestra de Dios. Lázaro resucitó, Lázaro fue levantado de la muerte, pero ¿qué se dice de su vida? Quizás usted en la Escritura no ha encontrado mayor cosa, pero el día que Lázaro fue resucitado, su cuerpo fue levantado de la tumba igual, cuerpo material. Es necesario recibir un cuerpo espiritual, dice la palabra, y de eso es que nos está mostrando aquí, que Cristo resucitó ya con un cuerpo espiritual, lo cual también es una promesa para nosotros. Muy bien, así que mis amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue tal cual como ya Él la había determinado. Ahora, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae para nosotros confianza, genera descanso. ¿Por qué? Porque con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual ya había sido anunciada, entonces encontramos que esa resurrección nos ofrece un triunfo eterno, un triunfo eterno. Este capítulo 15 dice en el versículo 57, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte y el sepulcro no tienen victoria. La victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte, Él salió del sepulcro, y cuando salió del sepulcro también venció a Satanás. Satanás ya había recibido una sentencia. Cuando miramos en la Escritura, ya en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 14, viene hablando la Escritura acerca de la caída del hombre, cómo Satanás engañó a la mujer, y cómo la mujer también dio a comer del árbol que Dios dijo: no comerás de él, a su marido, el cual también comió, dice, el cual comió así como ella. Entonces Dios le dice a la serpiente, que sabemos que se refiere a Satanás, dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De pronto nosotros no hemos meditado mucho en este texto, pero es precisamente el Señor Dios anunciando desde el principio la victoria de Cristo Jesús sobre Satanás, anunciando la victoria sobre la muerte. Y el día que Cristo Jesús resucitó, venció la muerte, amado hermano, amigo. Y cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, tenemos una esperanza de gloria que nos genera seguridad, confianza, porque así como Cristo venció la muerte, nosotros en Él también tenemos la victoria. Él nos da los triunfos, Él nos lleva de triunfo en triunfo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte, para que nosotros tengamos confianza y seguridad.
¿Le atemoriza a usted la idea de morir? ¿Le atemoriza a usted la muerte? Quiero decirle lo siguiente: el propósito de Dios es que nosotros tengamos confianza, que nosotros tengamos seguridad, que nosotros no temamos, porque Cristo ya venció la muerte. Ya Cristo tuvo el triunfo sobre la muerte en la cruz, y no solamente sobre la muerte, sino también sobre Satanás. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya el diablo fue vencido en la cruz y su victoria se hace claramente visible en la resurrección. Esto debe generarle a usted, y también debe generarme, confianza de que mediante la resurrección de Cristo hay victoria y ya no tenemos más temor por la muerte ni por Satanás. Y en cuarto lugar, su resurrección garantiza que el que en Él cree no será avergonzado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene una gran garantía para nosotros: no seremos avergonzados. Primero los Corintios 15, 21 dice: porque por cuanto la muerte entró en el hombre, al mundo por un hombre también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Hablando de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. El que en Él cree, amado amigo, no será avergonzado. Esto quiere decir que el que cree en el Señor Jesucristo no quedará para siempre bajo tierra, sino que será resucitado. Y qué bueno es vernos en la Escritura la promesa que hace el Señor Jesucristo. En San Juan 6:40 quiero dar la referencia: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una garantía, porque el que prometió es fiel y verdadero, dice la palabra. Dice que Cristo es fiel y verdadero, y Él es quien está prometiendo que el que cree en el Hijo, dice, será resucitado en el día postrero. Voy a hacer énfasis en lo que dice el versículo: el que ve al Hijo y cree en Él, en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, dice, tenga vida eterna. El que ve y cree, dice, tenga vida eterna. Esta es la voluntad de Dios, que creyendo en Cristo Jesús usted tenga vida eterna, y no solamente vida eterna, sino que también usted sea resucitado en el día postrero. Juan 11:25, donde habla acerca del relato de la resurrección de Lázaro. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué no morirá eternamente? Porque ya está la promesa de que el que cree será resucitado en el día postrero. Esto es una gran bendición de Dios para el ser humano, para el ser ingrato que se ha alejado de Dios, para el ser que desobedeció de manera voluntaria a la voluntad determinada de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Hoy tenemos vida juntamente con Cristo, porque cuando creemos en Él, morimos con Él
y resucitamos también con Él. Esa es la esperanza de gloria que trae la resurrección de Cristo Jesús para nuestras vidas. Y quiero terminar esta reflexión haciéndole una pregunta. ¿Es usted consciente de que ya recibió a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador? Fernando. ¿Es usted ya consciente que ya creyó en Cristo? Porque si usted ya creyó en Cristo, ya usted murió y resucitó con Él, y ahora solamente aguarda, espera ese momento glorioso en que sonará la trompeta. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la Escritura ahí en Primera Tesalonicenses, bueno, y aquí también Primera de los Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 en adelante, dice que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, dice la palabra, y recibiremos al Señor en el aire. Recibiremos al Señor en el aire, dice la Escritura, y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravilloso, hermanos, es que hoy, cuando estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando también nuestra resurrección. Ya el Señor nos arrebató del poder de Satanás, ya el Señor nos arrebató del poder de la muerte, y ahora lo que aguardamos en nuestra vida es el ser revestidos, ser transformados, cambiado este cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible. Ser transformados, amados hermanos, a la imagen del que nos creó. Y el que nos creó es el Señor, es Dios nuestro Señor. Amados, es necesario meditar en nuestra vida que ya creímos, ya usted creyó, ya usted recibió a Cristo Jesús como su Salvador. Me llama la atención lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, escúchelo bien, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La resurrección va porque va. Con la diferencia de que el que cree en Cristo resucitará para vida eterna, pero el que no cree en Cristo resucitará para vergüenza y confusión perpetua. ¿De cuál está usted seguro en esta mañana? ¿De cuál está usted seguro? ¿De que al resucitar está determinada su vida eterna? ¿O aún está en incertidumbre y está así, caray, yo no sé para dónde voy? Yo estoy esperando a que todo esto acontezca, a ver dónde aparezco. No, no es mirar a ver dónde aparezco, es tener la seguridad de que después que parta de esta vida, estaré descansando en la presencia de Dios y aguardando aquel momento glorioso en que seré despertado a la final trompeta para ver el rostro de mi Salvador y recibirle en el aire y estar siempre con el Señor. Amado hermano, es necesario que hoy no hagamos alusión a un evento que nos ha venido compartiendo la tradición religiosa, sino que meditemos en la obra perfecta de Cristo, mediante la cual tenemos vida eterna y la seguridad de nuestra resurrección, porque es la esperanza de gloria del creyente. Y entonces celebremos que, siendo nosotros tan indignos de Él, hoy tengamos la seguridad de recibir mediante su obra la resurrección de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y dele gracias a Dios. Comience a orar dando gracias a Dios. Y a usted, amado amigo, si estas palabras contempladas en las Sagradas Escrituras
le han hecho reflexionar sobre su necesidad de entregar su vida a Cristo Jesús para estar seguro de que su resurrección será para vida y no para confusión y perdición perpetua. Yo le invito para que hoy, mediante un acto de fe, usted reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y lo confiese con sus labios. Que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Salvador. Porque dice la palabra que todo el que confesare el nombre del Señor, todo el que invocar el nombre del Señor, todo el que anunciar el nombre del Señor, que Cristo es su Salvador, dice, será salvo. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Porque es a través de tu palabra que hoy podemos ver, Señor amado, la obra perfecta que has hecho en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque fuiste crucificado, Señor. Porque entregaste tu vida conforme a las Escrituras. Porque fuiste sepultado conforme a las Escrituras. Y porque has resucitado conforme a las Escrituras, de lo cual eres primicia de los que durmieron. Gracias, Señor, porque esa resurrección, aquel día, es la garantía para nuestra resurrección en el día postrero. Gracias, Señor, porque tenemos seguridad en ti, seguridad de salvación, seguridad de vida eterna. Y hoy quiero, Señor, así como agradezco por tanta bondad y por tanta misericordia, también quiero, Señor, hacer un ruego en favor de aquellos que nos escuchan y que aún no han entregado su vida a ti, Señor amado. Ten misericordia, Padre, de aquel que escucha esta palabra tuya, Señor. De aquel que escucha este mensaje, ten misericordia y por la fe permítele, Señor, doblegar su vida delante de ti y reconocer que tú eres el Señor. Y como lo dice tu promesa, el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Permite, Señor, que hoy quienes oyen este mensaje se puedan adueñar, apropiar de esa promesa y confiando en ti, Señor, entreguen sus vidas para salvación. Dios de los cielos, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú conoces el corazón de cada uno de nuestros oyentes. Te ruego que obres en ellos conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia para vida eterna, para confianza y para tranquilidad, especialmente en este tiempo de zozobra, en este tiempo de temor. Señor, que mis hermanos puedan confiar y descansar en tu divina providencia y en esa promesa gloriosa de que un día seremos transformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo mediante la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.